caer, por ejemplo, en una forma que nos pueda prácticamente atentar con nuestra salud e incluso con nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Como lo hablábamos la semana pasada, el tener contemplado esto. A veces la sociedad es la misma que nos dice prácticamente o nos impulsa a realizar estas diferentes acciones que en algún momento pues se dan conforme a lo que es nuestra forma de vernos, ¿verdad? Que estamos muy gorditos o por ejemplo pues estamos decepcionados o decepcionadas de algo y entonces comenzamos a entrar a estos tipos de trastornos alimentarios y que al final esto puede causar muchos problemas en nuestra salud, incluso llevarnos hasta la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, la bulimia es mucho exceso de comida y la anorexia es lo contrario, ¿verdad? El descenso, por ejemplo, de no comer pues saludablemente, incluso llegamos solo a tomar agua, ¿verdad? Tenemos los trastornos psicosomáticos, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y nos dice aquí en nuestro libro, dice, en la actualidad suele hablarse de factores psicológicos que afectan el estado físico o trastornos psicofilosóficos. Estos se refieren a cualquier trastorno físico en el que se consideran importantes los factores psicológicos y que contribuyen a agudizar un estado de ánimo o dolor. Muchas reacciones de estrés producen estados emocionales intensos y persisten como la ira, la ansiedad. La emoción puede suponer cambios mentales, físicos, pero cuando esta emoción constante puede hacer cambios, incluso en los órganos internos, causan molestias somáticas. La rama de la medicina que se ocupa de estos trastornos es reciente y ha demostrado por ejemplo, en investigaciones que algunas enfermedades como la migraña, algunos tipos de cánceres, diabetes, miopías, enfermedades coronarias, asmas, alergias, dermatitis, etc., pueden estar influenciadas a factores psicológicos. Estos factores pueden desempeñar un papel esencial en la historia natural de este tipo de enfermedades y juzgan un papel muy importante tanto en el origen como en el curso de la enfermedad, pudiendo en algunos casos acelerar la muerte. Entonces aquí es lo que hablamos, ¿verdad? Que muchas de las enfermedades que puede padecer, por ejemplo, una persona, están como que enlazadas o prácticamente están entrelazadas o están siendo generadas, por ejemplo, por un tipo de estrés. El estrés es algo que se da dentro de nosotros. Se da prácticamente en una forma de poder prácticamente pues llegar a una depresión, al no querer hacer absolutamente nada, ¿verdad? Nos produce cambios en nuestro cuerpo, la pérdida del apetito o el exceso, por ejemplo, de comida. Por eso es que aquí habla, por ejemplo, del asma, de alergias, de diabetes. Por ejemplo, un estrés grande puede hacer que nuestro páncreas colapse y que se arruina. Entonces llegamos a una enfermedad llamada diabetes. ¿Por qué? Porque ya no se produce insulina dentro de nuestro cuerpo. El nivel de azúcar ya no está siendo regulado por el órgano, que en este caso es el que lo regula, el páncreas, ¿verdad? Por eso es que hay que llegar a un medicamento, inyectarse insulina, por ejemplo, en alrededor del ombligo, ¿verdad? Una serie de, por ejemplo, de medicamentos que se tienen que hacer para poder contrarrestar este tipo de enfermedad. La diabetes no se cura, se puede mantener, ¿me entiende? Lamentablemente la diabetes no se puede curar en su totalidad, se puede mantener. Por ejemplo, hay personas que se ganan, por ejemplo, hasta un diploma, ¿verdad? Que vencieron la diabetes, ¿verdad? La vencieron, pero en determinado momento ellos tienen que llevar una vida ahora muy rigurosa, ya no pueden comer tantos pasteles, ya no se pueden tomar tantas gaseosas, el café tiene que ser un tanto, por ejemplo, amargo, tienen que comer más cosas verdes, por ejemplo, lechugas, por ejemplo, todas las verduras que contengan elementos o colores verdes para que pueda establecerse su nivel de azúcar y que en algún momento ya no dependan de un medicamento, sino que simplemente
pues ellos manejan, por ejemplo, sus dietas balanceadas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tipos de cánceres. Los cánceres, pues, algunos son benignos y algunos son malignos. Los malignos, pues, son algunos que no se pueden curar, lamentablemente, y algunos que sí se pueden curar a través de las quimioterapias, medicinas y muchos medicamentos y muchos procedimientos que se necesitan para poder prácticamente contrarrestar la parte del cáncer. El cáncer, pues, es algo lamentable, ¿verdad?, que pueda tener alguna persona. Tenemos cánceres silenciosos, ¿verdad?, que no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que en algún momento, pues tenemos algún tipo de reacción y en algún momento un tipo de dolor, y cuando miramos, pues ya es un cáncer terminal, ¿verdad? ¿Por qué se dan todos estos? Si se dan cuenta, en nuestro siglo XXI hay una serie de enfermedades que nos atacan. Y antes, por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, como decía, eran solo para la gente adulta. Hoy las enfermedades es general. Hasta los niños, los bebés ya contraen enfermedades crónicas muchas veces. Y a veces los niños, los adolescentes, pues también tienen enfermedades crónicas, pero es por nuestro ritmo de vida, por nuestra misma actualización, por nuestra misma forma de vivir hoy en día, es que muchas de estas enfermedades han cobrado como que más fuerza. Sí, nos dejarán mentir qué nos pasó con la pandemia, por qué es que nos dio una pandemia de este impacto a nivel mundial, y es ahí donde nos podemos prácticamente visualizar, porque nuestra forma de vida es totalmente diferente a la que teníamos, por ejemplo, hace 30 años, ¿verdad? Una vida totalmente diferente, tal vez no muy tecnológica, pero tal vez de una forma más sana, ¿verdad? En algunos casos se recurre a la fantasía como tratamiento terapéutico en estos casos de estrés. Este tipo de método es muy eficaz en algunos procesos, mientras que para otros tomar una actitud realista y objetiva de lo que se está sucediendo, sin pensar en distorsiones por el miedo y por los deseos personales, y así tomar control de sus propias emociones. Estas personas salen airosas de estas etapas si lo logran superar, puesto que lo han aprendido a dirigir sus pensamientos a cosas productivas sin dejarse alcanzar por sus propios temores. A veces las enfermedades las provoca nuestro mismo cerebro, ¿verdad?, por nuestras emociones, por nuestro mismo estrés. Por eso es que aquí dice que las personas logran superar esto aprendiendo a dirigir sus pensamientos en otras cosas. O sea, que nuestra mente esté enfocada en otras cosas que no sea la parte de la enfermedad. Pero lastimosamente nuestro cerebro es nuestro mayor enemigo muchas veces, ¿verdad? Y es la que provoca que la enfermedad pues o descienda o prácticamente pues llegue a su máximo esplendor, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que le digan ahorita, precisamente, usted le dicen ahorita, mire, usted tiene una enfermedad terminal y se va a morir, aunque usted no tuviera dolor, ¿verdad? Usted comienza a sentir dolor, ¿verdad? Porque nuestra mente comienza a mandar este tipo de señales a nuestro cuerpo, a entrar en un estado de estrés, de depresión, y entonces no se muere por la enfermedad, sino se muere por la depresión, ¿verdad? Porque nuestra mente actúa de esa forma, ¿verdad? Nuestra mente muchas veces es un tanto negativa, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que redireccionarla a la parte positiva. Sí, me dirá, mire, profe, es que imagínese una noticia de ese punto, ¿verdad? ¿Quién no se pone así? Definitivamente, ¿verdad? Por eso es que les digo, nuestra mente a veces es nuestro peor enemigo, porque nos puede mandar a este tipo de escenarios en el que tal vez no estamos graves, ¿verdad? Pero nuestra mente agrandece o agrava prácticamente la situación, y entonces esto pues se prolonga más rápidamente. Este tipo de tratamientos permite que el paciente aprenda a vencer sus emociones con fuerza de voluntad, enfocándose en sus consecuencias antes que los fracasos, ¿verdad? Entonces, que en algún momento nuestra mente pueda ser positiva, ¿verdad? Tabla de enfermedades que en general son consideradas en este sentido: sistemas alterados, sistema inmunológico, enfermedad, competencia inmunológica, cáncer, enfermedades infecciosas, problemas de alergia, de piel, trastornos cardiovasculares, enfermedad coronaria, taquicardia, arritmia, hipertensión, infarto, angina. Todo esto tiene que ver con la parte del corazón, ¿verdad? Arritmia, esto pues le sucede al corazón, ¿verdad? Es una enfermedad que
En algún momento puede afectar al corazón, la hipertensión, que es la presión alta, ¿verdad? Que tiene que ver también con el corazón, ¿verdad? Que es prácticamente, por eso es que le dicen son hipertensos, ¿verdad? Porque en algún momento pues o tienen presión alta o tienen presión baja, ¿verdad? Entonces esto también se trata, ¿verdad? Incluso pues son situaciones que en algún momento pueden poner en peligro la vida de una persona. Trastornos gastrointestinales, úlceras gastroduodenal, colitis ulcerosa, pilorospasmos, náuseas, ¿verdad? Y vómitos, estreñimiento, alteraciones en la vacunación, ¿verdad? Trastornos respiratorios, asma, bronquitis, rinitis alérgica, ¿verdad? Endocrinos, diabetes y hipertiroidismo, dolor crónico, cefalea, migraña, artritis, reumatoides, dolores socrólicos, lamborhigia. Y aquí tenemos los ginecourinarios, que serían las desórdenes menstruales que en algún momento podría tener algunas jovencitas, algunas, por ejemplo, ya en la parte de la adultez también, que en algún momento podría darse esta parte. De la piel, acné, ¿verdad? Que es lo que en algún momento puede ser lo que en algún momento podría dar, ¿verdad? Dermatitis, ¿verdad? Psoriasis, alopecia, pruritus, ¿verdad? Urticaria, que en algún momento es la parte de la urticaria, es una alergia que puede en algún momento aparecer por cualquier sustancia o por cualquier prenda, ¿verdad? Que en algún momento se da. Muchas personas padecen de estas enfermedades de urticaria, son alérgicos a todo, incluso hasta los medicamentos. Y entonces son personas que tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el tener urticaria puede ponerlo en riesgo. Imagínense que alguien tenga urticaria, por ejemplo, o tenga un tipo de alergia hacia los mariscos y no lo sabe. Esto podría causarle la muerte. O por ejemplo a la penicilina, puede ser que alguien pues le tenga o pueda tener alergia a la penicilina, y muchos de los medicamentos que hoy en día se utilizan para poder, por ejemplo, contrarrestar un tipo de enfermedad, algunos medicamentos son a base o contienen un elemento de penicilina. Entonces, por eso es que nosotros debemos de conocernos y saber qué medicamentos son los que nos pueden administrar, ¿verdad? Y cuáles no. Otros, obesidad y anorexia, que serían prácticamente los que hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? Tenemos aquí entonces la parte de la obesidad, que es otro de los problemas que en algún momento podrían darse, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces, tal vez le vamos a decir ahí, vamos a ver ahí a Shirley, no sé si puede visualizar bien ahí Shirley, que me pueda ayudar ahí con la lectura, por favor. Me indica ahí Shirley. Profe, la de obesidad, ¿verdad? Sí, lo de obesidad, por favor. Okay, dice, la obesidad es considerada una enfermedad del mundo moderno, existe entre los adolescentes de hoy en día. Una preocupación, una preocupación excesiva por el peso, ya que ha sido una condición Estigmatizada. estigmatizada por la sociedad. Además de las Acotaciones. que no mucho lo miro. Voy a acercar un poquito más, esperen. Ahí creo que está. Gracias. Ahí, mire. Ahí está. Gracias. Y de las acotaciones que se hacen acerca de que es origen de muchas enfermedades. En muchos casos, los jóvenes y mujeres solicitan hacer dieta, aunque no lo necesitan en absoluto. Las personas confunden una sobrepeso por comer en excesivo, es un fácil controlable con obesidad y les parece que parece que estar delgados. Es la solución a muchos problemas de matices, De de timidez. timidez, timidez, de relación exclusivo, soluciones a problemas familiares. Si consigues estar delgado, todo se arreglará.
La obesidad es un problema que existe y afecta a muchas personas. En estos casos conviene acudir a un médico para que sea el que evalúe la necesidad de realizar una dieta y le indique cómo hacerlo. Desconfiar siempre de las dietas milagrosas, pastillas, cremas, etcétera, ya que estudios confiables han demostrado que realmente lo único que baja de peso es comer responsable y hacer ejercicio. Muy bien, entonces ahí nos habla de que, por ejemplo, ahí en la parte del marketing, de la publicidad, ¿cuáles serían las publicidades ahí? A ver, María, que nos podría prácticamente tener, por ejemplo, un medicamento, pastillas. ¿Qué es lo que vende la publicidad en esta parte, por ejemplo, de la obesidad? A ver, María. Profe, pero en cuanto a medicina, En nos cuanto dice usted. en cuanto a, por ejemplo, a métodos, por ejemplo, los de TV Offer y cosas así, pastillas, ¿será que eso será funcional ahí? Yo, profe, yo pienso que muchas veces contienen productos que a lo mejor sí nos pueden ayudar, pero la forma en la que lo muestran es una forma que la verdad no es realista porque eh, no solo por tomarse uno alguna pastilla y nada más vas a bajar uno tan rápido de peso y en muy poco tiempo. Entonces yo pienso que lo mejor o lo adecuado que se debería hacer es llevar una buena dieta nutricional. Ahí sí que es recomendada por un nutricionista sobre la calidad de peso que uno debe de tener conforme a su altura, etcétera, y el ejercicio pienso yo que serían los más importantes. Por eso yo considero también la publicidad de que habla sobre los métodos para subir y bajar de peso es un poco falsa porque nos muestra una realidad que la verdad está muy alejada de lo que viven las personas que sufren de estos tipos de obesidades y de delgadez, por ejemplo. Muy bien, ahí están los expertos en publicidad, ¿verdad? Por eso les pregunto ahí a los publicistas, ¿verdad? Ellos son los expertos en publicidad y a veces, pues la publicidad es engañosa, ¿verdad? Lo que busca la publicidad es vender, ¿sí o no? Sí, pero a veces hay cosas que realmente, como decía ahí María, están fuera prácticamente del alcance, ¿verdad? Que usted en unas semanas va a bajar. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí, ¿verdad? Pero hay cosas que sí se necesitan de un profesional, como decía María, de un nutricionista, de alguien que nos diga realmente qué es el peso que debemos de pues bajar. Vamos a dejar hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo y si no, no nos vamos a dar tiempo ahí para poder comer. Se nos fueron ahí casi que 3 minutitos. Nos vamos a conectar a las 5, por favor, para que podamos prácticamente pues tener el tiempo estipulado. Buen provecho Kimberly, Belén, Fernanda, Ludwig, Katy, Adriana, Melissa, Elena, María, Jonathan, Ludwig. Nos seguimos viendo a las 10, por favor, para reanudar el tema del día de hoy. Tenemos entonces ahí los diferentes pues factores conforme a lo que es la parte de la obesidad. Un tema que en algún momento puede ser un poco complejo para cualquiera, ¿verdad? Que en algún momento pues esté atravesando por estas circunstancias. Como lo decía prácticamente María antes de que nos fuéramos al receso, pues la publicidad lo único que pues pretende y su objetivo primordial es el poder prácticamente vender un producto, ¿verdad? Con muchas de las expectativas que en algún momento nosotros deseamos tener, ¿verdad? Pero como lo decía aquí en la parte del documento, la obesidad es una forma, ¿verdad?, que se puede tratar, ¿verdad? Prácticamente con un profesional, con un médico, con un nutricionista, ¿verdad? Comer saludablemente, comer responsablemente, decía aquí en el texto, ¿verdad? Y hacer bastante ejercicio. A veces cuando estamos en una situación en la parte de la adolescencia, si lo queremos ver en la parte, por ejemplo, en la que ustedes todavía están en un proceso de crecimiento, tiende a que en algún momento nuestro cuerpo puede ser en todo caso muy delgado o puede ser que sea un tanto pues fuera de lo normal en la parte del peso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo vaya a quedar así para siempre, sino que en algún momento es parte del proceso de crecimiento que en algún momento pues nuestro cuerpo está atravesando.
Aquí lo más importante, jóvenes, es la autoestima, ¿verdad? La autoestima, la parte de poderse querer tal y como somos, ¿verdad? A veces pues no nos queremos a nosotros mismos, y más las críticas constructivas que pudieran dar, por ejemplo, otras personas que están a nuestro entorno, eso hacen que nosotros caigamos en un estado de estrés, en un estado de depresión, y que no tengamos una autoestima alta, ¿sí? Entonces nosotros debemos de aceptarnos tal y como somos, ¿verdad? A veces pues somos un tanto delgados, un tanto gorditos, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, pues hasta nosotros, ¿verdad? Al menos yo he aumentado bastante de peso, algunas camisas ya ni me quedan, ¿verdad? Porque ya no hacemos el mismo ejercicio que hacíamos anteriormente antes. Antes por lo menos subíamos a las graditas, bajábamos, pasábamos a los salones, ¿verdad? Pero el estar, por ejemplo, en un solo lugar, ¿verdad? El estar, por ejemplo, a veces no hacer ejercicio, eso tiende a que nosotros podamos subir de peso, ¿verdad? Y eso pues también pone en riesgo la salud, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, aquí lo más importante, chicos, es comer saludablemente, ¿verdad? Eso sería el primer punto. Tal vez buscar un nutricionista que nos dé, por ejemplo, un menú nutritivo y poder hacer ejercicio, ¿verdad? Ustedes pues están en la plena flor de la juventud, ¿verdad? Pueden hacer el ejercicio que ustedes pues más pues les guste, y poder tonificar su cuerpo, ¿verdad? De una forma pues que ustedes se sientan bien, ¿verdad? Más adelante pues ustedes van a crecer, su cuerpo va a ir cambiando, ¿verdad? Y entonces van a ir viendo los resultados. Pero a veces nos estresamos, en algún momento nos aturdimos, entramos en un estado de estrés en el que en algún momento pues la misma sociedad nos empuja, por ejemplo, a llegar a este tipo de trastornos alimentarios, ¿verdad? Entonces es importante, chicos, que pues primero que haya una buena autoestima, ¿verdad? Que nos queramos tal y como somos, ¿verdad? Somos un poquito llenitos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Hay que tonificar ahí, hacer ejercicio, ¿verdad? Y pues vamos a ver los resultados óptimos. A veces, como lo decía ahí, la publicidad pues puede hacer que nos confunda, ¿verdad? Y puede ser que en vez de pues bajarnos de peso, nos puede poner en riesgo nuestra salud también. Entonces es importante, ¿verdad? Que hagamos las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Para que no sucedan estos escenarios y que en algún momento pues pongamos en riesgo la salud física de nosotros, ¿verdad? Entonces yo sí en algún momento pues les digo, ¿verdad? Querámonos como somos, ¿verdad? Tal y como somos, no hay ningún defecto, ¿verdad? Somos pues bonitos, somos hermosos, ¿verdad? Porque somos únicos, ¿verdad? No hay otro igual a nosotros, ni a ustedes, ¿verdad? Entonces es importante tener una buena autoestima, ¿verdad? Vernos al espejo y decir qué buena creación hizo Dios con nosotros, ¿verdad? Y que en algún momento pues eso es importantísimo, ¿verdad? Tener una buena autoestima, ¿verdad? La autoestima es importante, ¿verdad? Igual que los caballeros, ¿verdad? Los caballeros pues es importante, ¿verdad? Siempre el arreglo personal, el que nos podamos sentar bien, ¿verdad? Y todo lo que en algún momento se da. Y poder comer saludablemente, ¿verdad? Que es lo que en algún momento se da. Vamos a ver un tema aquí adelante. Yo pienso que sí nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque tenemos ahí estos periodos de psicología, se nos van rapidísimo, ¿verdad? Y vamos a encontrar otros temas agregados a la parte de nuestra adolescencia, en el crecimiento, ¿verdad? Que en algún momento es uno de los factores también bastante delicados, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos ya por aquí. Creo que es, aquí está, el 39 creo que es. Vamos a ver aquí conforme a esta parte. Vamos a ver si ya nos abrió aquí el documento. Muy bien, aquí vamos a ver aquí algunas cosas que se dan. Yo creo que está un poco lento aquí. Vamos a cargar aquí de nuevo. Muy bien, creo que no nos funciona aquí. No sé si se mira toda la página ahí con ustedes. ¿Me indican, porfa? Que hay un pedazo que no se mira, creo que no ha cargado. ¿Me indica ahí alguien, porfa? No, profe, no se ve. Igual así como lo miro yo aquí, ¿verdad? Solo la mitad. Creo que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, solo permítanme.
Muy bien, vamos a ver ahorita, vamos a ver. Vamos a descargar nuevamente, vamos a ver si funciona aquí. Ahí está, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver aquí entonces causas de la obesidad. Dice, algunas veces las causas de la obesidad no son el comer en exceso, sino alguna enfermedad del sistema endocrino o un trastorno psicológico en donde se compensa la falta con comida. Entre algunas causas están enfermedades médicas, hipotiroidismo, que es enfermedad del Cushing y es una variedad de síndromes genéticos que conviene destacar antes de iniciar una dieta para adelgazar. Aquí prácticamente nos da hipotiroidismo en la tiroides, ¿verdad? Que en algún momento esto puede causar una forma de comer en exceso o puede ser una disminución prácticamente, ¿verdad? De no comer. Por eso enfermedades Cushing, ¿verdad? Una variedad de síndromes genéticos, o sea, se da dentro de la parte genética, ¿verdad? Que en algún momento podría darse, ¿verdad? La herencia, los hijos de padres obesos tienen grandes posibilidades de serlos ellos también, aunque esto se puede revertir comiendo y ejercitándose adecuadamente. Esto es lo que normalmente pues se da, ¿verdad? Hay una herencia ahí, ¿verdad? A veces pues nuestros abuelitos, nuestros padres, algunos familiares pues son un poquito pasaditos de peso, entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hábitos inadecuados, elevado consumo de alimentos, escasa actividad física. Esto vino a prácticamente a tener prácticamente hoy en día conforme a lo que fue la pandemia, ¿verdad? La pandemia pues nos trajo esto, escaso realización de ejercicio. Actualmente pues nos tienen cerrados los parques, ¿verdad? Los gimnasios también a un aforo pequeño, con la mascarilla, es un poco incómodo, ¿verdad? Entonces hay que hacer ejercicio allá en la casita, ¿verdad? Para que podamos prácticamente pues eliminar esos poquitos kilos que aumentamos durante este año y meses que llevamos, porque en algún momento pues eso hace que no tengamos mucha actividad física. A veces el venir caminando para el colegio, ir, ¿verdad? O el, por ejemplo, hacer un poco de deporte, a veces en educación física, pues nos ayudaba a mantener nuestro metabolismo. Hoy pues no tenemos absolutamente nada. Por ejemplo, hacemos ejercicio no como normalmente lo deberíamos de hacer, pero sí es importante, ¿verdad? Que el ejercicio sea algo primordial en nosotros, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. Vamos a ver aquí un tema que es donde quiero que entremos y que también es uno de los temas que ataca prácticamente a nuestra sociedad, ¿verdad? Trastornos psicosociales. ¿Qué son los trastornos psicosociales? Son aquellas crisis que se derivan de las formas de vidas actuales, los cuales inducen a periodos de estrés crónicos, agresividad, angustia, que generan diferentes síntomas, enfermedades o desequilibrios, como los trastornos adaptivos y alimentarios, la depresión, la fatiga crónica o el síndrome de agotamiento, ¿verdad? Actualmente la población en muchas partes del mundo sufre depresión o estrés y se estima que en el año 2020 las enfermedades psicosociales serán la tercera causa de mortalidad después de las enfermedades coronarias y las primeras causas de incapacidad laboral. Pues este libro fue publicado hace como 4 años, en el 2020, estamos en el 2021, ¿verdad? Y es prácticamente algo cierto, ¿verdad? Que en algún momento pues estas enfermedades psicosociales pues son una de las enfermedades, por ejemplo los estrés, por ejemplo las depresiones son prácticamente enfermedades que están a la orden del día en nuestro año 2021 y que ataca pues en su mayoría a los jóvenes, ¿verdad? Los trastornos psicosociales afectan en número importante a la población sin distinción género, edad, procedencia a nivel sociocultural. Asimismo, hay personas que son más vulnerables, profesionales de la atención de las personas y o con una fuerte carga de responsabilidad las personas con situaciones de crisis personal, las mujeres, las personas mayores, la infancia o las personas que han migrado de forma reciente. Estos datos evidencian que actualmente los trastornos psicosociales representan un problema de salud de considerable magnitud, ¿verdad? La UNICEF ha desarrollado un listado de los trastornos psicosociales que incluyen trastornos del sueño, problemas del lenguaje, problemas de comportamiento, problemas emocionales,
Problemas intelectuales cognitivos, problemas fisiológicos, otros graves, ¿verdad? Entonces la UNICEF nos da un listado de lo que puede provocar este tipo de trastornos psicosociales. Y aquí vamos a encontrar el primerito, y con eso vamos a ir terminando porque tenemos que hacer alguna acción ahí en la plataforma. Tenemos el alcoholismo. El alcohol, como las drogas, fueron los primeros alteradores del ánimo desde la prehistoria por su efecto de reducir el dolor o calmarlo. Se le usó en medicina. El alcohol, por su efecto calmante o depresor el sistema nervioso central, entorpece las respuestas de este. Los primeros centros que afecta son los de la corteza cerebral o de los centros que controlan los aspectos más civilizados de la conducta. Por eso experimentan inhibiciones del comportamiento, ¿verdad? Entonces hay un bloqueo en la parte del alcoholismo. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, pues se duermen, por ejemplo, ciertas partes de una neurona que en algún momento controlan el área motora, ¿verdad? O ciertas partes del cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, hay un entorpecimiento, por ejemplo, dice ahí, de muchas de las acciones que en algún momento se dan. Por eso es que ahí andan como desequilibrados, ¿verdad? Andan con sueño, ¿verdad? Pueden decir otras cosas que no son, porque hay prácticamente como que hay una serie por ejemplo, de no información adecuada dentro de nuestro cerebro que está bloqueada por la sustancia prácticamente del alcohol, ¿verdad? Como dice aquí, se utilizó en medicina, ¿verdad? Se utilizaba, por ejemplo, porque se usa actualmente en algún momento para desinfectar áreas que en algún momento están expuestas, ¿verdad? Entonces, pero alguien pues se lo tomó ahí, ¿verdad? Y en algún momento vio que el efecto también podía eliminar en algún momento el dolor, ¿verdad? Y en algún momento pues el dolor lo eliminaba pasajeramente, porque cuando vuelven a la normalidad, pues entonces ya pues el dolor pues es progresivo, ¿verdad? Entonces el alcohol es uno de los problemas psicosociales hoy en día, ¿verdad? Y el alcoholismo en las personas, ¿verdad? Poco o mucho, pues el ingerir alcohol es alcohol, ¿verdad? Y eso pues puede ocasionar muchos problemas psicosociales, ¿verdad? Problemas intrafamiliares, por ejemplo, problemas en el trabajo, problemas con amigos, problemas con la ley. O sea, nos podemos meter a una serie de problemas por estar dentro de estos entornos. Y en la parte del alcoholismo, a veces cuando hablamos del alcoholismo, ¿verdad? Es porque en algún momento hemos sido jalados a un círculo social. Los amigos toman, entonces ellos no me van a aceptar, ¿verdad? Si yo no tomo. Entonces, a veces los círculos sociales tienen que ver mucho en esta parte. En todo momento hemos luchado contra esto, ¿verdad? En la parte de los básicos, del diversificado, a veces pues los mismos alumnos retan, ¿verdad?, a las autoridades en que pues se consumen, por ejemplo, el licor, ¿verdad? Porque es una forma de en algún momento sentirnos grandes, ¿verdad? Lo único que va a sentir grande, ¿verdad?, va a ser el piso cuando se estrelle, ¿verdad?, cuando en algún momento pues ingiera demasiado, ¿verdad? Pero nada bueno nos trae prácticamente el alcohol. Eso puede traer una destrucción total, tanto en la parte familiar como en la parte personal. Una persona que ingiere demasiado alcohol, por ejemplo, que es adicta al alcohol, pone en riesgo su salud, ¿verdad? Problemas gástricos, incluso hasta la muerte si nos da un tipo de enfermedad como lo que es la cirrosis. La cirrosis es prácticamente que el hígado se llena prácticamente de pus, ¿verdad? O sea, se está pudriendo el hígado, ¿verdad? Y el hígado entonces ya no manda las toxinas o no purifica la sangre, porque el hígado es el encargado de purificar la sangre, de oxigenarla y mandarla al torrente sanguíneo para que esto llegue puro prácticamente a lo que es el cerebro. Por eso es que cuando se toma, ¿verdad?, el alcohol pasa por nuestro estómago, pasa por el hígado, y como libera esas toxinas, por ejemplo, alcohólicas, hace que nuestro cerebro tienda a descontrolarse, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado, porque está bien, estamos celebrando, haciendo muchas cosas, ¿verdad? Puede ser que esto se dé de vez en cuando, pues
podría entrar dentro de la parte normal, podría ser, ¿verdad? Pero estamos latentes a caer en una situación como esta, ¿verdad? Y más que ustedes, los jóvenes, están dentro de ese círculo, ¿verdad? Que esto está a la orden del día, y como es una droga, si lo queremos ver desde este punto legal, lo podemos adquirir en cualquier lugar, ¿verdad? Por eso es que en San Lucas, Zacatepeques, es uno de los municipios, ¿verdad? Que pues en las tiendas pues no se venden cigarros, no se venden licor, y eso ha hecho que pues se pueda minimizar un poco esto, ¿verdad? Solo en los centros comerciales sí venden este tipo de bebidas, a comparación de otros municipios que sí, pues en cualquier tienda pues venden este tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos jóvenes, porque esto es lo primero que está a la orden del día en sus entornos, ¿verdad? A veces nuestros amigos, que parecieran nuestros amigos, son nuestros amigos, pero en realidad no son nuestros amigos, son compañeros a veces de clase, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando llegamos a una situación mala, los que pensábamos que eran nuestros amigos, les aseguro, y les puedo asegurar así, muy palpablemente, que no van a estar con ustedes en las situaciones malas, ¿verdad? Por eso es que normalmente el llamar a alguien amigo le queda muy grande. Por eso es que a veces digo, son compañeros de trabajo, son compañeros de clase, ¿verdad? Porque para que alguien conmigo se lleve el título de amigo, tiene que estar bien catalogado, ¿verdad? Porque amigos van a ser aquellos que van a estar en las buenas y en las malas. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Incluso a veces hasta el matrimonio se disuelve en esta parte. Pero ¿a qué vamos con esto? Las juntas, ¿verdad? Muchas veces son malas. Clasifiquemos muy bien a nuestros compañeros, ¿sí? Y el daño que ocasionamos con el alcoholismo es severo, ¿verdad? Hay personas que no pueden dejar el alcohol, como con las gaseosas, ¿verdad? No podemos dejar las gaseosas, ¿verdad? ¿Verdad, Melissa? Entonces, lo mismo sucede, me imagino, que con el alcohol. Es algo que no se puede dejar, ¿verdad? Y entonces ya se necesita de otros profesionales para que puedan entrar en acción. Es con lo mismo del tabaquismo. Vamos a ver el tabaco más adelante. Las personas que fuman, ¿verdad? Personas que están ya en la fase terminal de cáncer pulmonar y siguen fumando porque ya es una adicción, ya es una manía, ¿verdad? De tener algo en las manos y el estar fumando, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que en algún momento nosotros tomemos conciencia en esto. Incluso ahí, ¿cómo dice la publicidad ahí, Katy? Del exceso de las bebidas alcohólicas. ¿Cómo habla en la publicidad esa parte? Causa serios daños a la salud. La misma publicidad dice, ¿verdad? Por ética le tiene que decir a uno la publicidad de que eso le el exceso de ese producto causa daños para la salud. O sea, el mismo envase, la misma marca, el mismo alcohol le dice que si usted se excede de eso, puede prácticamente pues tener daños severos en su salud, ¿verdad? Entonces, la misma publicidad nos advierte. Ya nosotros somos, pues, como tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Podemos tomar nuestras propias decisiones, nosotros somos libres de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Pero tengan en cuenta de que tiene muchos riesgos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, una persona que pues maneja alcohólicamente es una persona en peligro potencial para todas las personas que están a su alrededor, incluso para atentar contra su vida. Hemos visto, por ejemplo, muchas situaciones, accidentes graves en el que la persona pierde la vida. ¿Por qué? Por ir tomando, ¿verdad? Y a veces en la parte religiosa podemos decir, es que era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios no le dijo, metele duro al acelerador ahí y anda a estrellarte al poste. No, esa fue pura negligencia personal, ¿verdad? El usar alcohol y manejar. Lastimosamente, pues, años anteriores nos han venido a dar la charla los agentes de la PMT, ahí en el YouTube está, pero hablaban directamente de la parte del alcohol en una ocasión. Incluso trajeron unos lentes para que ustedes se los colocaran. Algunos ahí aparecen, algunos utilizaron esa publicidad y se colocaban los lentes y pues se miraba ahí distorsionadamente, y así se miraba, y así se mira prácticamente, decían los agentes de la policía, como una persona alcohólica, ¿verdad? O sea, es una bomba de tiempo, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Entonces es complicado esta parte, ¿verdad? Entonces es importante, jóvenes, que pues tomemos conciencia de esta parte, ¿verdad? El tomar no nos hace más grandes,
no nos hace prácticamente mejores personas, tampoco nos van a hacer caso las personas a las que aparentemente pensamos que nos gustan, realmente no ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser profesionales, ¿verdad? Profesionales en todo sentido, ¿verdad? Y ya vamos a ver con algunas cosas de las drogas más adelante, ¿verdad? Porque es un tema que quiero tocar y que en algún momento quiero que haya un poco de participación ahí de parte de ustedes. Vamos a trabajar ahí en la plataforma porque tenemos que avanzar con algunas cosas. Tenemos 10 minutos ahí, por favor, que estos periodos se nos van rápidamente. Con el tema de ahí vamos a dejar hasta ahí.